La religión egipcia se construía sobre la fe en el dios Atón. Este dios solar no podía ser destruido ni dominado por ningún otro. Entonces Jehová hizo caer las tinieblas sobre el pueblo egipcio. Una de sus mayores demostraciones de poder, una forma de infundir el terror más profundo en un pueblo castigado. Hay un pequeño relato metido ahí adentro que el faraón llama a sus magos y a sus profetas para que den vuelta el maleficio, digamos, y no pueden. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que nosotros, y hasta hoy en día, pensamos que la gente que tiene poder militar, poder tecnológico, poder económico, esos son los que valen. Y los otros no, sufren ahí abajo a ver cómo hacen para sobrevivir. Y el relato bíblico está diciendo, no, cuidado, porque para Dios esos que están ahí abajo son los que realmente valen. El desafío del faraón siguió alimentando la ira de Dios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. La tiniebla es producida por las divinidades o cuando están en ira o cuando son derrotadas. Curiosamente es una de las plagas que dice que había tiniebla en la casa de los egipcios y luz en la casa de los israelitas. Porque es obvio, el relato no puede transformar a toda la creación en tinieblas, porque si no los propios beneficiados y los propios esclavos estarían en tinieblas. Entonces distingue claramente, hay luz en una casa y oscuridad en la otra. Aquí encontramos a un dios hebreo derrotando de alguna manera a las divinidades egipcias, produciendo un caos por medio de las tinieblas. La respuesta de Dios a la última negativa se cernía sobre Egipto. Una 10ª plaga, la más feroz, la que determinaría el destino de 2 naciones, la muerte de todos los primogénitos. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. La última plaga fue la que finalmente quebró al Faraón, dice el texto, es esta plaga. El punto de fondo acá es que a veces para superar la opresión hace falta cierta expresión de fuerza. Lo bueno en el caso bíblico es que quien ejerce la fuerza es Dios y no otros seres humanos. Dios enviaría a la sombra de la muerte a matar a todos los primogénitos egipcios. ¿Dios mataba porque no tenía otra opción? En las catequesis a los niños y a las niñas se les va a enseñar como niños y niñas. El problema viene que esos niños y niñas crecerán el resto de su vida con eso que aprendieron a los 6 años, en lenguaje de 6 años. No tendrán una catequesis de adultos con un lenguaje de adulto donde comprendan que es mitológico el asunto, simbólico, metafórico, que es más cercano a la poesía que a los libros de física, de biología o de historia. Y la mayoría de gente cree que es cosa histórica. Y no, es cuestión simbólica, son mitos. ¿Cuáles son las distintas posturas que especialistas y teólogos exhiben sobre este tema? ¿Cuáles son las explicaciones que encuentran al fenómeno de las plagas abatidas sobre Egipto y la ira de Dios para liberar al pueblo judío? 300 años antes, un volcán en la isla que se llamaba Atlántida o Atlantis hizo erupción y llegó la nube de cenizas a Egipto, está muy cerca, y tapó el sol 7 días y 7 noches. Y eso hizo que sin número de plagas aparecieran, comieran las cosechas. Todo lo de las plagas es posible que haya sucedido en Egipto, pero 300, 200 años antes de que los israelitas llegaran. Cuando ellos llegan, se enteran. Y de boca en boca, ellos van a ir diciendo, pues eso les pasó porque esclavizan. Eso les pasó porque nos tienen esclavizados. Y qué bueno que eso les pasó. Pero son hechos
que cronológicamente no coinciden. Todas estas 9 plagas, las primeras 9, se pueden explicar, y ha habido intentos, algunos científicos o pseudocientíficos, pero no sé si resisten a un análisis muy riguroso científico ese tipo de explicaciones. En cuanto a los fenómenos naturales se refiere, Dios es el que, se oye terrible, pero Dios es el que los desencadena porque Él es el que controla la historia. Y este es el mensaje de toda la Biblia. Dios es el que controla la historia, Dios es el que la lleva a su fin. Nosotros nos quedamos a veces con las plagas como una cosa muy así, muy terrible, un poco incomprensible, ¿no? ¿Para qué semejante barbaridad de cosas, ¿no? Pero el mensaje es otro, el mensaje es quién está detrás de cada una de estas dos fuerzas que están en pugna acá. La única plaga que sufre el faraón en su propia familia es la última. De esta manera no tuvo más opción que ceder ante los pedidos de Moisés. ¿Era necesaria entonces la ira de Dios para obligar al monarca a liberar al pueblo esclavizado hasta esos días? Para manifestar la victoria del bien sobre el mal, los profetas y el texto bíblico a veces hablan de la ira de Dios sobre el pecado o por el pecado, lo que no pretende que Dios esté, digamos, de mal genio o lleno de cólera, sino que se trata de simplemente que Dios rechaza el mal e invita al bien. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. La religión se aferró durante siglos a esta lectura de la Biblia. ¿El Dios violento generó una religión violenta o fue la religión violenta la que generó esta imagen de Dios? En la visión religiosa judía, solo hay una deidad, no hay dos, Yahvé. Y Yahvé es autor del bien y del mal, de la salud y de la enfermedad, de la alegría y de la tristeza. Solo hay una deidad y todo viene de esa deidad. Matanza de niños y baños de sangre. Relatos que muestran una faceta poco conocida de la Biblia. ¿Somos todos iguales ante los ojos de Dios? Los castigos de Dios parecen ser implacables según algunos teólogos. El azufre, el fuego, es destrucción, es volver a partir de cero. De la nada, aniquila, vuelve polvo y vuelve a surgir la vida. La Biblia fue escrita hace unos 2000 años y en ella se relatan pecados de crímenes y muertes. ¿Se instauró desde las páginas bíblicas un Dios violento para justificar ciertos crímenes? ¿Existen relatos bíblicos utilizados para justificar actos de violencia en tiempos modernos?